Hola a todos y sean bienvenidos a Formato Exacto. En el video de hoy te mostraré cómo marcar toda la fila al seleccionar una celda en Excel. Esta técnica es perfecta para mejorar la visualización de tus datos y mantener un mejor seguimiento de la información. Así que vamos a empezar. Antes de comenzar, asegúrate de tener abierto el archivo en el que deseas trabajar. Puedes practicar estos pasos en cualquier hoja de cálculo. Si quieres que cuando tú selecciones una celda se te marque así como te estoy mostrando en la pantalla, y esto es bastante práctico muchas veces cuando tenemos tablas, digamos así como esta que es bastante larga, y muchas veces si no lo tuviésemos así, digamos que quisiéramos saber Brasil, pero en el mes, no sé, en el último mes, sería difícil saber, por ejemplo, aquí en el mes 27 que este es Brasil. Uno tendría que empezar a contar uno por uno. E imagínate si en vez de tener 10 filas tuvieras, no sé, 1000, pues sería bastante complejo. Y esta función o esta forma de visualizar los datos es bastante útil. Para hacer esto, lo que debes hacer es lo siguiente. Primero selecciona las celdas que tú quieres que pase esto. Pero para eso yo te voy a mostrar en una hoja nueva, la misma tabla que no está formulada para que realice esta acción. Te voy a mostrar cómo hacer. Primero que todo, selecciona las celdas que tú quieres que pase esto. Entonces, digamos que yo quiero que fuera toda esta tabla. ¿Listo? Una vez la seleccionemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar en inicio, formato condicional, en la sección de estilos, formato condicional, luego nueva regla. En nueva regla vamos a seleccionar la que aparece como utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Una vez estamos acá, ¿qué vamos a poner aquí en el valor de la fórmula? Vamos a poner lo siguiente, igual fila, abrimos y cerramos paréntesis, igual celda, abrimos paréntesis y entre doble comilla la palabra fila y cerramos paréntesis. Esta fórmula marca toda la fila cuando una celda en esta fila es seleccionada. Luego de eso vamos a seleccionar el formato. Entonces, ¿cómo queremos que se vea? Digamos que yo quiero que se vea con un relleno vino tinto, digamos, que sea este, y que la letra aquí en fuente sea blanca y a su vez sea negrita. También que el borde sea en contorno, pero que el color sea un amarillo, digamos. ¿Listo? Le damos en aceptar, nuevamente en aceptar, y mira, la primera fila nos quedó de esta manera. ¿Ves? Sin embargo, si seleccionamos otra celda, pues no va a quedar así. No nos está quedando así. Pero entonces, ¿para eso qué vamos a hacer? Para que cuando nosotros seleccionemos se nos pinte toda esa fila, vamos a hacer lo siguiente. Mira, este paso es insertar un pequeño fragmento del código de Visual Basic para asegurarnos de que el formato se aplique correctamente cada vez que seleccionamos una celda. Para eso hacemos clic derecho sobre el nombre de la hoja, en este caso Sheet 4, y seleccionamos Ver código. ¿Listo? Ya cuando estemos aquí en ver código, vamos a desplegar esta pestaña y vamos a seleccionar Worksheet y nos aparece este menú. Ahora, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a poner el siguiente texto que es bastante sencillo. Vamos a poner target.calculate. Mira, aquí ya nos sale el calculate y listo. Eso es todo lo que tenemos que poner. Podemos cerrar esta pestaña y mira la magia. ¿Ves? Cada vez que yo oprimo una celda, se me marca totalmente. Aquí abajo también, porque como te acuerdas, yo seleccioné todas estas columnas, pues va a pasar eso. Si tú quieres que solo se seleccionen estas, es decir, que no nos pase con los encabezados eso, pues selecciona solo la tabla que quieres que pase. Pero eso es bastante útil. ¿Sí ves? Yo me voy para este lado y mira, ahí queda marcado viéndose perfectamente. El código que acabamos de poner aquí en Visual Basic, ¿qué es? Este código actualiza la pantalla cada vez que seleccionas una nueva celda, asegurando que el formato condicional se aplique correctamente. Y bueno, eso sería todo. Has aprendido cómo hacer que toda la fila se marque al seleccionar una celda en Excel, utilizando formato condicional y un poco de Visual Basic. Esa técnica te ayudará a mejorar la visualización de tus datos y a seguir información importante de manera eficiente. Y bueno, espero que este tutorial les haya sido de utilidad. Si te gustó el video, no olvides en darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre Excel y otras herramientas de productividad en formato exacto. Nos vemos hasta el próximo video. Chao. Formato exacto. Excelencia avanzada.